Queridos hermanos, ¿cómo están hoy día? Gracias porque estamos estudiando la palabra de Dios. No se olviden que estamos estudiando alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y para esta semana tenemos este título interesante, Ruth y Esther. Vamos a estudiar, pero vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque en tu inmenso amor has enviado personas como los profetas para que nos instruyan en lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Señor, vamos a estudiar este episodio de Ruth y Esther y queremos pedirte tu ayuda para que podamos comprender qué es lo que deseas hacer de nosotros. Señor, también te pedimos que bendigas a aquellos hermanos que han escrito en nuestra página del internet. Pedimos, Señor, que les cuides, que les bendigas de acuerdo a su pedido y de acuerdo a tu voluntad. Y también te pedimos por nuestros hijos. Cuídales, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al versículo de memoria. Miren lo que dice Esther 5:2. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Ella obtuvo gracia en sus ojos. Nosotros hemos obtenido gracia en los ojos de Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a ver algunos paralelos entre las vidas de Ruth y Esther con las profecías y lo que pasa aquí en la tierra. Vamos a empezar con el primer día, hambre en la casa del pan. Vamos a ir a Génesis 2:16. Miren lo que dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio todo. Les dio todo para que puedan vivir bien. Entonces el hombre inició su existencia en medio de la abundancia y protegido por el Dios de amor. El hombre tenía todo lo necesario para vivir bien, pero entró el pecado. ¿Y qué pasó con esto de que tenía toda la abundancia que tenía para vivir bien? ¿Qué pasó? Miren lo que dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué pasó? Entonces, en primer lugar, el pecado despojó al hombre del gozo de vivir en el Edén e introdujo el sufrimiento. De la abundancia vino al sufrimiento. Otra cosa que pasó cuando se introdujo el pecado. Miren lo que dice esto. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Otra cosa importante es que el pecado despojó al hombre de la vida eterna e introdujo la muerte. Dos cosas que sucedieron a raíz del pecado. En primer lugar, el pecado despojó al hombre de la felicidad, de la abundancia que tenía. Y en segundo lugar, el pecado introdujo la muerte. Dos cosas que lamentablemente el hombre tiene que vivir hasta ahora. Y esto se refleja en nuestro diario vivir y especialmente en Ruth. Ruth 1:1-3. Miren lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¡Qué paradoja! Belén significa casa del pan, donde había abundancia de alimentación. Entonces esto refleja lo que tenía
en el principio el hombre, abundancia de alimentación. Pero ¿qué sucedió allí? La paradoja es que donde se decía que había abundancia de alimentación, hubo hambre, lo que hace paralelo con el principio. El pecado despojó al hombre de la abundancia de alimentación. Qué interesante. Pero miren lo que continúa. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¡Qué pena! Otra vez el paralelo. La muerte llegó a casa de Noemí. ¡Qué pena lo que tenemos que sufrir a consecuencia del pecado! Pero la historia continúa. Podemos ver las cosas interesantes que pasaron con Noemí en el libro de Ruth. Pero vamos a ver a esta parte, Ruth 1, 4, 5. Miren lo que dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Quiénes? Los hijos de Ruth, Mahlón y Kelión, tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Otra vez se refleja lo que pasó en el principio. Orfa y Ruth y los hijos de Noemí estaban felices, tenían bendición y estaban protegidos por Dios. Pero ¿qué pasó? Pasó lo mismo que ocurrió en el Edén. Miren lo que pasó. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Noemí quedó desamparada. ¿Por qué? Porque la muerte llegó a su hogar. Y miren qué es lo que pasó con ella. Ruth 1:20. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Qué pena. Entonces Noemí también sufrió lo que nosotros sufrimos, las consecuencias del pecado en la vida de todos los seres humanos. Con eso vamos a ir al segundo día, que titula Ruth y Boaz. Mis queridos hermanos, es interesante leer el libro de Ruth y vamos a ir a algunas partes de ese libro. Vamos a ir a Ruth 1, 16 y 18. Las 2 nueras de Ruth debían tomar una decisión: volver con Ruth o quedarse en su tierra. Y miren lo que ocurrió en esta oportunidad. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Miren cómo Ruth pide seguir a Noemí. Indudablemente, Noemí, con su vida ejemplar, con su vida de sacrificio, con su vida que reflejaba el amor de Dios, había llegado al corazón de Ruth. Y entonces Ruth le dice: voy a ir contigo, tu Dios va a ser mi Dios. Miren lo que continúa: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Pero había un problema. Ellas habían quedado sin heredad, habían quedado pobres, solo dependían de algo
como está escrito en Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Entonces Ruth y Noemí, que prácticamente estaban destinadas a la pobreza, al sufrimiento, dependían solamente de una cosa, que se exige un pariente cercano como redentor. Necesitaban que alguien les redimiera, que alguien les salvara, igual que nosotros, mis hermanos. Nosotros aquí en la tierra estamos bajo pecado, nosotros necesitamos que alguien nos salve, pero la historia continúa. Ruth y Noemí volvieron a su tierra y entonces estaban a la espera de que alguien les salve. Y en esa historia, miren lo que sucede cuando Ruth va a cegar a un campo. Ruth 2:5-7, miren lo que dice. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces viene el encuentro entre Booz y Ruth. ¿Qué pasa luego? Miren lo que dice Ruth 2:8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Hay un encuentro entre Booz y Ruth. Qué interesante. Es lo mismo que sucede con nosotros. En un momento nos encontramos con nuestro Dios y Dios nos dice, igual que a Ruth: no vayas a buscar en otros lugares. Yo soy la fuente de tu felicidad. Conmigo vas a estar seguro. Entonces Booz fue generoso con Ruth, igual que Dios es generoso con nosotros. Miren lo que luego dice Ruth 2:13. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos consuela, nos da su amor, igual que lo que hizo Booz. Entonces Booz consuela a Ruth. Algo más, miren lo que dice: y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Booz habla al corazón de Ruth. Lo mismo que hace Dios con nosotros, nos habla al corazón, quiere que le entreguemos nuestro corazón. Entonces Booz habla al corazón de Ruth. ¿Y todo esto qué significa? Miren lo que dice Ruth 2:19 y 20. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿Qué se exigía, mis hermanos? Se exigía un pariente cercano. ¿Y ese pariente cercano quién es? Ese pariente es Booz. Lo mismo que
hizo Jesucristo con nosotros. Jesucristo es nuestro pariente cercano. Por eso se dice en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre, igual que nosotros, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, esta historia nos muestra que vos es un tipo de Cristo, nuestro Redentor. Con esa idea vamos a ir al tercer día. Estamos viendo que se exige un pariente cercano como Redentor. En el caso de Ruth, vos fue generoso con Ruth, vos consuela a Ruth y vos habla al corazón de Ruth, lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. Luego que vos es un tipo de Cristo, nuestro Redentor, un pariente cercano como Redentor. El tercer día titula Vos como Redentor. Parecía que todo estaba bien, parecía que la felicidad había llegado a la casa de Noemí y Ruth. Pero había un inconveniente. ¿Cuál era ese inconveniente? Miren lo que dice Ruth 3:12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Sí, mis queridos hermanos, hay un pariente más cercano que Jesucristo. Satanás nos reclama como nuestro pariente cercano. Satanás ha hecho de la tierra su bastión y él pretende que todos los que vivimos en la tierra somos sus criaturas. Miren este ejemplo, Job 1, 7 y 8. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios reclama y Dios dice, Job me pertenece, Job es mío, Job es alguien que ha sido redimido por mí. Pero miren lo que dice Satanás, Job 1, 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás dice, no, Job es mío y solamente está contigo porque le has bendecido por interés. Si tú le quitas todo lo que tiene, vas a ver que él va a volver a mi propiedad. Satanás nos reclama como nuestro pariente cercano. Miren este otro ejemplo, Deuteronomio 34, 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, frente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué? Porque Moisés fue una de las primicias de la resurrección. Cuando él murió, entonces Dios le resucitó y ahora está en el cielo. Y por eso Mateo 17, 2 y 3 nos dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Quién se resplandeció? Jesucristo. ¿Y qué pasó? Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
¿Quiénes estaban con Jesús? Moisés y Elías. Moisés, que representa a aquellos que han muerto y cuando Cristo venga van a resucitar. Y Elías, que fue llevado al cielo sin morir, representa a aquellos que cuando Cristo venga van a estar vivos y van a ir con Jesucristo. Pero estamos hablando de Moisés, que Satanás declamó a Moisés como su propiedad. Evidentemente, miren lo que dice Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Quién reclamó a Moisés como su propiedad? El diablo. ¿Quién vino a rescatar? Jesucristo. Miren lo que dice la hermana de Juárez. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había sido capaz de guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová. Había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo y que por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. Satanás estaba reclamando a Moisés como su pariente más cercano, pero ahí estaba ¿quién? Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? El pariente cercano ¿de quién? De Moisés. Miren lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Satanás reclamó a Moisés, Jesucristo salvó a Moisés. Satanás nos reclama a nosotros, quiere que nosotros seamos sus aliados, pero Cristo viene a salvarnos. Entonces, Cristo por su muerte pagó el precio para redimirnos. Vamos a ir al día cuarto, que ahora habla de Amán y Satán. Hay un paralelo interesante entre Amán y Satán. Miren lo que sucede en Esther 3:1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Quién engrandeció a Amán? Lo engrandeció el rey Asuero. ¿Qué pasó con Satanás? Miren lo que dice Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Quién puso al querubín en el santo monte? Dios, igual que sucedió con Amán. Entonces Amán fue engrandecido por Agüero, Satanás fue engrandecido por Dios. Y en esta historia hay algunos paralelos con la profecía bíblica. Miren lo que pasa en este momento. Esther 3:2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. ¿Qué es lo que pedía Amán? Que se arrodillen delante de él. ¿Y qué es lo que pide Satanás?
Miren lo que dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué exige? ¿Qué pide Satanás? Que lo adoren igual que Amán. Ese es el trabajo de Satanás. Miren lo que dice Mateo 4:8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Esa es la pretensión de Satanás, igual que Amán. Entonces Satanás desea la adoración de todos los moradores de la tierra. Eso es lo que desea Satanás. Pero ¿qué dice la Escritura? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La Escritura dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces hay un conflicto. Satanás quiere la adoración que solo pertenece a Dios. Y en ese conflicto, ¿qué es lo que sucede en la historia de Amán? Miren lo que dice aquí. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Miren lo que dice Esther 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Hay un pueblo diferente que no adora a Amán. Hay un pueblo diferente. Y mis queridos hermanos, sí, en la Biblia nos dice que hay un pueblo diferente que no adora a Satanás. Miren lo que dice Apocalipsis 14, 9, 11 y 12. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, entonces Satanás desea la adoración de todas las personas. Pero miren lo que pasa: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Hay un pueblo diferente, hay un pueblo que no adora a Satanás, hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, como dice las Escrituras. Entonces hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, mis hermanos, nosotros somos ese pueblo. Pero miren cómo continúa el paralelo. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Por qué? Porque al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Hay que destruir al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Miren qué continúa aquí: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay que destruir a ese pueblo. ¿Por qué? Porque sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Es un pueblo especial que solamente está dirigido por lo que dice Dios en su Santa Biblia. Entonces, los que guardan los mandamientos de Dios son perseguidos. Miren lo que dice la hermana de White: una vez que el sábado llegue a ser el
punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Sí, los que guardan los mandamientos de Dios son perseguidos igual que el pueblo de Israel en la época de Amán. Pero vamos a ir al último día, el quinto día. Estamos viendo que Satanás desea la adoración de todos los moradores de la tierra, que la Escritura dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que los que guardan los mandamientos de Dios son perseguidos. Ahora vamos a ver este momento importante para esta hora. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel en la época de Amán fue salvado. Miren lo que dice Esther 9:1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. El pueblo de Israel fue salvado. Daniel 12:1 también muestra que los que son perseguidos, que los que guardan los mandamientos de Dios, que el pueblo de Dios va a ser librado. Miren lo que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Se hará guerra contra el resto de la descendencia de ella, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué va a pasar, mis hermanos? El pueblo de Dios será libertado. Aleluya. El pueblo de Dios va a ir a la patria celestial. ¿Cuántos de nosotros queremos ir a la patria celestial, mis hermanos? ¿Cuántos queremos estar entre estos que seremos liberados? ¿Cuántos? Que Dios nos bendiga, mis hermanos, pero hay algo especial que tenemos que hacer. Hay algo especial. Miren lo que dice Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mis queridos hermanos, en toda esta historia, entonces Esther tenía un papel importante, tenía que hablar, tenía que decir algo al rey, y eso era importante para Esther, porque si no hablaba, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. De alguna forma va a librar Dios a su pueblo. Pero Esther, tú tienes un papel importante que hacer. Tienes que hablar. Lo mismo se dice a nosotros. Tienes que predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Apocalipsis 14:6-7. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis queridos hermanos, en este momento tenemos que predicar, en este momento tenemos que hablar como la reina Esther. Si no lo hacemos, alguien más, de alguna manera, Dios va a predicar el Evangelio, pero es importante que lo hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al reino celestial. Mis queridos hermanos, ojalá que nuestra vida sea una vida de predicación del Evangelio. Que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga, mis hermanos.